Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Erkan Meric rompe el corazón de sus fans al hablar por primera vez sobre la distancia definitiva de Asal Suba. ¿Crees que ya no hay vuelta atrás entre ellos? Comenta abajo, tu opinión es muy importante. La frase fue clara, directa y sin espacio para la esperanza. Asal ya está demasiado lejos para volver. Tan lejos que duele mirarlo siquiera como posibilidad. Con esas palabras, Erkan Meric confirmó lo que muchos temían pero nadie quería aceptar. La ilusión de una posible reconciliación con Asal Suba quedó sepultada entre recuerdos, silencios y una herida que, al parecer, ya no cicatriza. Todo comenzó con una entrevista sorpresa a la salida de un evento benéfico. Los periodistas, siempre atentos a cualquier gesto, le preguntaron por su relación actual con Asal. Su expresión cambió de inmediato. Ya no era el Erkan sonriente y relajado, era un hombre que parecía enfrentarse a un pasado que aún duele. Uno no siempre elige lo que pierde, dijo, mirando al suelo. Según fuentes cercanas, la ruptura entre ambos no fue producto de una pelea explosiva, sino de una desconexión emocional que se fue ampliando con el tiempo. Aunque muchas veces se les vio cómplices, con miradas que hablaban más que las palabras, algo se rompió. Ella decidió alejarse y yo, esta vez, no corrí detrás, confesó Erkan con la voz entrecortada. Atención. En medio de la entrevista, uno de los reporteros preguntó, ¿crees que Asal verá este video? Erkan hizo una pausa larga, suspiró y dijo, si lo ve, quiero que sepa que le deseo paz. No guardo rencor. Pero ya no soy el mismo, y supongo que ella tampoco lo es. ¿Crees que esas palabras fueron un cierre definitivo o una declaración disfrazada de tristeza? Los seguidores en redes estallaron en comentarios. Algunos culpan a Asal por alejarse sin luchar. Otros, en cambio, apoyan su decisión. A veces amar también es dejar ir, escribió una fan. Otro respondió, no, ellos estaban destinados. Esto no puede terminar así. Asal volverá, ya verán. En medio del revuelo, Asal Suba no ha hecho declaraciones. Pero una historia publicada en su cuenta personal encendió las alarmas. Una imagen de un camino largo, con el mensaje, seguir adelante es un acto de valentía. Las redes sociales explotaron. ¿Fue una indirecta para Erkan? ¿O simplemente una forma de cerrar ciclos? Lo cierto es que los amigos en común ya no los mencionan juntos. Las marcas que antes los contrataban como pareja para sesiones fotográficas, ahora trabajan con ellos por separado. Y según una fuente del entorno de Asal, ella está enfocada en nuevos proyectos, nuevos entornos, nuevas personas. Ya no mira hacia atrás. Pero la historia no terminó ahí. La noche siguiente a la entrevista de Erkan Meric, las redes sociales se llenaron de especulaciones cuando varios seguidores detectaron que él había dejado de seguir a Asal en su cuenta de Instagram. Un gesto pequeño, pero con un significado emocional enorme. Bloqueó también sus recuerdos, escribió un usuario en Twitter, mientras que otro comentó, ese unfollow duele más que 1000 palabras. La ruptura, que hasta entonces parecía madura y serena, tomó un tono más tajante. Sin embargo, lo más impactante ocurrió 3 días después, cuando Erkan fue invitado a un programa en vivo. Allí, el presentador no tardó en sacar el tema de Asal, preguntando directamente, ¿todavía la amas? El silencio de Erkan duró más de 10 segundos. Finalmente, con un nudo en la garganta, respondió, el amor no desaparece de un día para otro. Pero uno aprende a vivir con su ausencia. Y yo estoy aprendiendo. Los fans, al borde del llanto, comenzaron a compartir fragmentos del video con frases como el amor verdadero no se olvida y él sigue roto por dentro. Erkan, aunque visiblemente afectado, quiso dejar en claro que no tiene intención de aferrarse a lo que fue, no quiero convertir mi pasado en mi cárcel emocional. Asal fue parte de un capítulo hermoso, pero no es el único capítulo que quiero escribir en mi vida. Mientras tanto,
Asal Suba sorprendió al público al aparecer en un evento de moda en Milán, donde se mostró sonriente, segura y radiante. Vestida con un elegante conjunto blanco, atendió a los medios internacionales y respondió preguntas sobre su carrera, pero evitó a toda costa cualquier mención a su pasado sentimental. Aún así, uno de los reporteros insistió, ¿te arrepientes de algo que hayas dejado atrás este año? Asal, con una sonrisa enigmática, respondió, no, porque cada decisión me ha traído hasta aquí. Las imágenes de ella desfilando, seguras, pisando firme, se contrastaban fuertemente con las de Erkan, más introspectivo y melancólico. El contraste no pasó desapercibido entre sus seguidores. Un comentario viral decía, mientras ella vuela, él aún recoge los pedazos. Y es que para muchos, esta separación marcó no solo el fin de una relación, sino el inicio de caminos completamente distintos. Lo que más dolió a los fans fue la última revelación de Erkan durante una transmisión en vivo en su cuenta. Hubo un momento en el que estuve a punto de pedirle que se quedara. Tenía el mensaje escrito. Pero algo me detuvo. Tal vez fue orgullo. O tal vez fue miedo. Las palabras calaron hondo. ¿Cuántas historias de amor se pierden por lo que no se dice a tiempo? Los rumores no tardaron en señalar que Erkan había comenzado terapia para sanar emocionalmente y que parte de su proceso incluía alejarse de todo lo que le recordara a su historia con Asal. Un amigo cercano confirmó, está reconstruyéndose, paso a paso. No quiere hundirse en lo que pudo ser. Quiere vivir lo que puede llegar a ser. Y mientras Erkan busca sanar y recomenzar, Asal continúa sumando nuevos proyectos internacionales. Se rumorea que ha firmado con una importante plataforma de streaming para protagonizar una serie dramática ambientada en París, algo que marcaría un antes y un después en su carrera. Quiero contar historias que inspiren. Y para hacerlo, también tengo que inspirarme yo misma, dijo recientemente en una entrevista. ¿Será posible que, a pesar del cariño que alguna vez se tuvieron, la distancia emocional y los caminos divergentes hayan sellado definitivamente esta historia? ¿O existe todavía una mínima posibilidad de que el tiempo y el destino los reencuentren desde otras versiones de sí mismos? Por ahora, lo único claro es que tanto Erkan como Asal están escribiendo capítulos nuevos. Algunos con lágrimas, otros con sonrisas. Pero todos, sin duda, dejando huellas profundas en quienes los siguen y los han amado juntos desde el primer momento. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que el amor entre ellos realmente terminó o aún queda una chispa encendida entre las cenizas? Déjanos tu comentario, no olvides suscribirte y seguir conectado a nuestro canal para no perderte ninguna novedad. No olviden suscribirse, darle like a este video y compartirlo con otros fans que, como ustedes, siguen creyendo en el amor verdadero. Hasta la próxima noticia bomba de nuestro canal.